Siguiendo sus pisadas, paso sobre paso. Parte 1. Hechos 9, 32 al 35. En este punto de la historia de los apóstoles, ya han pasado por lo menos 10 años desde que el Señor Jesucristo resucitó y se fue para el cielo. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, estos versículos son una clara evidencia que lo que bien se aprende no se olvida fácilmente. Vemos a Pedro siguiendo las pisadas del Maestro. Un Pedro siendo el representante principal de la iglesia en ese momento, amando, predicando y sanando con poder al más fiel estilo de Jesucristo. Hechos 9, 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Esta es la primera vez que se menciona que los discípulos emprenden un viaje con el fin de amar a los hermanos, aparentemente por sobre el fin de evangelización. Pedro viajó visitando a todos los santos, o sea, a los hermanos que ya habían recibido al Señor Jesús y eran parte activa de la iglesia. Esto pone de manifiesto una faceta del Señor Jesús que muchas veces pasa desapercibida durante su ministerio. El Señor frecuentaba lugares que conocía y a discípulos que amaba, como era el caso de Lázaro, Marta y María, que eran sus amigos. Siempre que iba a su ciudad, pasaba un tiempo con estos sus amados. Este ministerio de amarse y visitarte no está tan presente y activo en la actualidad. Menos si la visita es inesperada, repentina y sin previo aviso. Incluso ahora se puede sentir como atrevimiento, como que importunamos a los visitados o los incomodamos. Sin embargo, es una de las maneras de mostrar que somos una familia. Por ejemplo, cuando voy a visitar a mi familia carnal, entro como si fuera mi casa, incluso sin tocar. Eso porque el amor es evidente, la confianza es tangible y los lazos son estrechos. Se nota el amor que tenemos mutuamente. De ese modo, debemos también forjar ese tipo de lazos de amor entre hermanos, saludarnos, acompañarnos, llamarnos y visitarnos, considerando que ese es el ejemplo de amor que nos dejó el Señor Jesús y el mismo ejemplo de amor que cumplían los apóstoles en el primer siglo. Hechos 9, 33 y 34. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Estos versículos relatan una escena que tranquilamente podría estar protagonizada por Jesús mismo. Es más, tiene muchas cosas en común con el paralítico que fue traído por sus amigos, entrado por el techo y fue sano por el Señor. Las palabras levántate, toma tu cama y anda aún resonaban en el corazón de Pedro, como un paso a paso de lo que se debía hacer en estos casos. Y él actuó en consecuencia, no tomando él el crédito, sino enfatizando con claridad: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Cuando algo que intentamos hacer nos sale bien, debemos glorificar al Señor. Tener bien en claro que no es por nosotros, por nuestra habilidad o por nuestra simpatía o por nuestro carisma. Es solo por gracia de Él.
Si hemos hallado gracia con nuestros jefes, demos gracias a Dios. Si podemos compartir algo con los hermanos, gracias a Dios por la provisión abundante que nos da. Si encontramos paz y alegría en nuestro hogar, gracias por la guía de nuestro Señor Jesús. Todo lo bueno que podemos atravesar, se lo debemos a Él. Sin embargo, en la historia hay un aspecto diferente, algo muy interesante entre el encuentro de Pedro y el paralítico versus Jesús y el otro paralítico. Un punto importantísimo. Jesús le perdona los pecados al paralítico antes de sanarlo. Y acá Pedro no hace lo mismo. ¿Pero qué pasó? ¿Pedro se olvidó de lo más importante? De ninguna manera. Recordemos el versículo anterior. Pedro estaba visitando a los santos, o sea, a los que ya eran cristianos. Este paralítico era un cristiano que aceptó al Señor Jesucristo, pero continuaba paralítico. Aún estaba sin andar. Esto nos podría dar un panorama que el paralítico no aceptó al Señor por sanidad o para sanidad. Él creyó sinceramente en su corazón de manera incondicional, pero está aún paralizado. Este pasaje también puede aplicarse a cristianos de hoy en día, que hace un tiempo hemos recibido al Señor. Asistimos a una iglesia, tal vez con regularidad, pero aún parecemos no andar en la vida cristiana. Posiblemente aún nos paralizan las conexiones o compromisos que tenemos con el mundo. Tal vez algún dolor profundo en nuestro corazón, un abuso, un trauma, un temor que no podemos enfrentar o no podemos sanar. Quizá puede ser la culpa de todo lo que hicimos antes de conocer al Señor. El peso de nuestro pecado aún nos ancla y nos paraliza. Si este es tu caso, el pasaje tiene mucho más para enseñarte. El paralítico del relato estaba paralizado hace 8 años. Recordemos que el número 8 en la palabra nos habla de un nuevo comienzo. Que sean 8 años que estaba paralizado no es un dato más sin ningún valor, sino la confirmación que la persona que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Tenemos un nuevo comienzo en el Señor Jesús y eso debe aclararse en nuestro corazón y en nuestras vidas. Seguramente esta verdad es más fácil decirla que vivirla. Aún más si hemos tenido vidas marcadas profundamente con dolor, con abandono, con duelo, con culpa, con pecado, con angustia u otro mal que nos atormenta en lo profundo del corazón. Pues todo esto que tenemos dentro, el Señor quiere sanarlo. Dios quiere curar tu corazón completamente. Él tiene el poder de hacer que viva realmente el nuevo comienzo. Que tu conversión y nueva vida en Cristo sea completa y plena. Que no haya nada que te paralice y te estorbe en el camino siguiendo las pisadas del Señor. Afirmémonos en las palabras de Pedro. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Es momento de levantarnos, de perdonar a quienes nos dañaron, dejar de culparnos nosotros o culpar a los demás. Jesucristo nos ha dado una nueva vida y esa vida es eterna junto a Él. Así que oremos al Señor entregando eso que aún nos lastima, eso que nos paraliza,
eso que no podemos soltar. Estemos seguros que Él llevó nuestra carga en la cruz del Calvario. Ahora, si has hecho esto, es tiempo de hacer tu cama. Eso quiere decir dejar de lado lo que te recuerda ese dolor, pasar la página, perdonar y ocuparte de lo que viene por delante. Entonces estás parado y listo para servir al Señor, seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, paso sobre paso. Hechos 9:35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Esto es justamente lo que hizo el paralítico, porque el milagro de su sanidad, de levantarse, ocuparse del pasado, hacer su cama y caminar con el Señor, fue visto por toda su ciudad. Es decir, que Él mostró lo glorioso de la sanidad completa del Señor en su vida, no solo a los de su casa, no solo a sus vecinos y amigos próximos, sino a toda la ciudad de Lida. Y como ocurre normalmente a los que sirven al Señor, no se conformó con trabajar en su ciudad, sino que fue más allá por la llanura de Sarón, una zona mucho más lejos de su ciudad, predicando y contando lo que Dios había hecho en su vida, mostrándolo caminando. Y el Señor honró su obediencia, su entrega y trabajo, mostrándole el fruto de su esfuerzo, nuevos convertidos al Señor. El paralítico predicó más efectivamente en esta zona que los que estuvieron antes que él. Del mismo modo, Dios puede usarnos para sus planes eternos. Él usa a los paralizados, a los asustados, a los traumados, a los dolidos, a los lastimados. Cuando nos aferramos a Él y dejamos que sane completamente nuestro corazón, podemos entonces caminar, seguir sus pisadas paso sobre paso.